muy buenas noches para todos, residentes, internos, estudiantes que están en esta charla. También agradecerles a los que están acá en Zoom. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar sobre un caso clínico que fue en la Fundación Cardioinfantil sobre un aneurisma roto en urgencias y vamos a discutir el manejo quirúrgico abierto versus el manejo vascular. Listo, entonces como es un caso clínico, también como tenemos muchos en modalidad virtual, ya que debido a los trancones y a la lluvia y todo, entonces los que están virtual, también esperaría su participación en unas preguntas que realizaremos posteriormente. Entonces, bueno, ya iniciamos con el caso clínico. Es un paciente masculino de 62 años con antecedentes patológicos de hipertensión arterial y un tabaquismo muy activo, quien llega a urgencias con un dolor abdominal súbito de 8 horas de evolución. Lo clasifica como intenso, un 10/10, no irradiado, de tipo ardoroso, asociado a 4 episodios EMET. Listo, esta fue una consulta en el Hospital Tunal, donde se le realizaron un TAC abdominal, evidenciando un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal roto contenido. ¿Listo? Se inicia manejo del dolor y revisión de la cardio con infusión de la betalol. Cuando llegó a ese hospital, tenía signos vitales con una presión arterial de 105-55 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16, saturación de oxígeno 94%, temperatura 36.4, y ya con el manejo, pues obviamente el dolor, bajo el dolor a un 4/10 en escala visual análoga. Y si hubiera llegado y le hubieran hecho la tomografía, entonces la abdominal, ¿no puede hacer algún otro? ¿Sí, la tomografía? Sí, claro, claro, es un abdomen agudo, entonces, No sé pues... si es un abdomen agudo, que no dice que le tocaba el abdomen. Ah, mentira, sí. Pero digamos, si algo que Exacto. consulta en el hospital internacional, uno podría decir algún otro de Claro, pues podría ser de pronto una obstrucción intestinal, alguna úlcera péptica perforada, pues ahí no nos dice más que toda la señología, pero también podría ser patologías apendiculares, patologías de colecistitis, etcétera. Entonces, pues obviamente es muy importante una buena semiología y pues obviamente una imagen que nos oriente más hacia el diagnóstico. ¿Vale? Bueno, luego lo mandaron a la cardio, entonces al ingreso le realizaron una ecografía cabecera del paciente en espacio de Morrison, espacio esclerorenal y prevesical sin líquido libre. Esto nos dice que la hemorragia no había llegado a espacio, al peritoneo, perdón, y tampoco teníamos espacios acá esclerorenal y prevesical sin líquido. También se concluye luego que el paciente tiene un síndrome aórtico agudo y se le manda otro angiotac, obviamente para aorta tóraco-abdominal urgente, donde se continúa infusión de la betalol. ¿Tiene un qué? ¿Perdón? ¿Tiene un qué también? Usando con posibles y síndrome aórtico. Sí, sí, señor. ¿Qué tiene el síndrome aórtico? No entiendo tu pregunta. ¿Qué refieres? El aneurisma aórtico es un síndrome aórtico agudo. Sí, señor. ¿Seguro? Se ha dicho que esté roto, lo vuelve un signo agudo. No, disección aórtica, hematoma, úlceración con síndromes aórticos Un agudos. síndrome aórtico agudo. Okay. O sea, no sé si estaba pensando en eso, no sé qué pensar. Esta fue la nota de urgenciólogo. Bueno, pero, o sea, síndrome aórtico agudo, el aneurisma abdominal no es un síndrome aórtico agudo. O sea, no, Listo. Ok, perfecto. Entonces, con esa aclaración, no es un síndrome aórtico agudo. Luego se le tomó pues obviamente gasometría arterial con un pH 740, poco alcalino, una presión parcial de CO2 al 28 y un bicarbonato al 17.3. Esto nos da un diagnóstico de gaseosis metabólica. ¿Listo? Y también con una hemoglobina en 13,9 y un lactato en 5.9, un lactato de agua. Entonces, se puede ir evidenciando esta patología. Luego llega el servicio de cirugía vascular periférica, donde nos pone esta nota. Básicamente lo mismo que nos había evidenciado el emergenciólogo, sino que acá ya llega el angiotac con hallazgo de aorta abdominal, aneurisma de aorta abdominal infrarrenal roto con hemoperitoneo. Entonces ahora sí ya se le evidenció un hemoperitoneo. También tiene un abdomen agudo con signos de irritación peritoneal. A los paraclínicos no tiene anemia, con una acidosis metabólica severa y cifras tensionales en pulsos. También tiene los pulsos presentes con adecuada perfusión distal. Entonces se solicita boleta triage rojo para ingresarlo a SARS.
Ah, no, pues es que aquí no. Aquí tenemos las imágenes. Por el acceso de la... Dale ahí a ver si lo puedo. De pronto cambio el acceso desde Google. Ya tengo todo esto abierto. Hay más. ¿Ves? Ya. Nos vamos a quedar con los primeros tags. Listo. Entonces este fue el tag que se le realizó. Pues acá estamos en cavidad torácica que todavía. Vemos el hígado, se asemeja llega del estómago y ahí además llegan los riñones y nos podemos dar cuenta que miramos la aorta, se empieza a agrandar bastante. Ahí ya podemos ver lo que es el aneurisma de aorta abdominal. Pues el otro es la continuación del mismo. Ah, Listo, pero entonces, para que lo podamos ver ahí, ¿Y dónde está la sangre? pues acá tenemos el aneurisma como tal y pues se ve un tag como tal, como distorsionado. Yo creería que eso es toda la sangre. Te dejan de cuerpo. Si teníamos peritoneo y entonces se rompió el aneurisma. Y ahí en la imagen, ¿cuál crees tú que puede ser la? ¿Hasta dónde está normal la aorta? Hasta Hasta tú dónde ves, está normal. por acá ya sentí. Listo. Ahí ya subió. Listo. ¿Y eso es debajo de qué? ¿De qué estructura? Hasta que te digo nada. Eso está más o menos a nivel del retro del páncreas. Pero ¿qué estructura ves tú ahí como vascular que nosotros digamos está normal? O sea, como, mira, a nivel de esta estructura está normal. Sí, Ok, la aorta listo, tiene entonces. con todo. las arterias renales. Esa que está pasando por encima no es la arteria, esa es la vena, la renal izquierda, ¿sí? Y por encima te tiene que pasar entonces, las ramas de la aorta, las ramas viscerales, entonces hasta por debajo de la mesentérica superior estaba, hasta la mesentérica superior puede decir que estaba de diámetro normal la aorta, no se veía nada adicional, ¿sí? Y entonces ahí, ¿cuál es la sangre? Dale, déjale correr. Dale el otro es el que continúa. Toda la No, sangre. ya llegamos a la ciliacas. Puedes subir otra vez. Yo devuelvo. Sí. Pues acá ya tenemos el aneurisma. Toda la sangre. Pues pensaría que esta sería toda la que distorsiona Todo es sangre Pues, en el retroperitoneal. ¿Dónde está la aorta? Entonces, tenemos peritoneo porque se abre el retroperitoneo porque se rompió la aorta. Exacto. Ya, yo creo que los tags bien. Bueno, aprovechando acá, una pregunta para las doctoras. Si tenemos un aneurisma roto en el retroperitoneo, toda esa sangre, ¿por dónde puede llegar al peritoneo como tal? ¿Por dónde pasa? Segundo tiempo. ¿Dime? Si la aorta está en el retroperitoneo, Sí. tiene un hematoma retroperitoneal porque es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Entonces, normalmente tú tienes que llegar al retroperitoneo por abordaje transabdominal o retroperitoneal. No sé. Entonces, si vas a llegar transabdominal, sí, vas a Se tener que pasa abrir el peritoneo. Se pasa el peritoneo. Ah, ok, listo. Este peritoneo y encuentra la sangre se entra con todo. Listo. Entonces, con todo esto que acabamos de decir el caso clínico, tanto los participantes virtuales como los que están presentes,
pensarían más en realizar un manejo abierto o en un manejo endovascular, para que tengan esa duda ahí y ya posteriormente lo trataremos más. ¿Listo? ¿Vale? Muy bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer es que en primer lugar vamos a dar una definición acerca de ese aneurisma aórtico abdominal roto. Posteriormente a eso vamos a hablar acerca de ciertas indicaciones para la cirugía endovascular, en este caso para el procedimiento EVAR. También presentaremos ciertas contraindicaciones y presentaremos también complicaciones que se puedan presentar después del procedimiento. Entonces, en primer lugar, es muy importante que definamos qué es un aneurisma aórtico abdominal roto. Este aneurisma se define básicamente como un aneurisma en el cual, por así decirlo, tenemos un sangrado fuera de la pared del aneurisma. Y tenemos dos tipos. En particular podemos encontrar el contenido, como ya sabemos, como lo decía la doctora, el aneurisma aórtico abdominal, la aorta se encuentra en el retroperitoneo. Entonces, si tenemos el contenido, esa sangre va a estar confinada en el retroperitoneo. Y pues ya cuando tenemos un aneurisma que es de tipo libre, este ya va a ser sangre que va a estar, por así decirlo, más confinada hacia el peritoneo. ¿Continúa? Entonces, particularmente cuando estamos enfrentándonos a esta patología, se puede presentar una triada que es clínica, que es altamente sugestiva de que está ocurriendo, la cual puede consistir en hipotensión, se están perdiendo grandes cantidades de sangre. Eso también puede venir acompañado junto con dolor lumbar, y también en el examen físico se puede llegar a presentar una masa pulsátil. Esa masa pulsátil puede no siempre presentarse, en especial en pacientes obesos, eso puede que no se llegue a palpar, pero es muy importante que tengamos en cuenta esta triada. ¿Continúa? Ahora pues, recuerden, es muy importante que mantengamos el objetivo de esta charla. Nos encontramos en un debate, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? En cierta parte vamos a ver una comparación de los estudios que se han realizado, estudios observacionales, estudios aleatorizados que han llegado a comparar, por así decirlo, la efectividad tanto de la preparación abierta como de la preparación endovascular, las tasas de mortalidad, cómo es, por así decirlo, pueden tener un paciente con estancias hospitalarias más largas o más cortas, y también, por así decirlo, los beneficios de cada uno de estos. ¿Continúan? Entonces aquí tenemos una pequeña tabla, la hemos obtenido de Rutherford acerca de la incidencia. Básicamente los estudios que se han realizado en las dos décadas anteriores, como lo pueden ver, la incidencia ha sido decreciente. Ese estudio se realizó más que nada entre 1999 y 2018 en pacientes que tenían ese rango de edad 55 y 94, y esos fueron los resultados que se han encontrado. Entonces, procedimiento endovascular. Continúa. Básicamente, el procedimiento endovascular en estos casos es un procedimiento que es de características mínimamente invasivas, en el cual realizamos una pequeña incisión a nivel de la ingle, posteriormente insertamos un catéter a través de la arteria femoral, posteriormente a través del trayecto de las ilíacas, y con esto lo que podemos hacer es colocar una prótesis. Esta prótesis básicamente lo que va a hacer es que va a desviar el flujo de sangre para que esta no se vaya como tal al saco aneurismático y pues por lo tanto no lo reviente. Hay ciertos criterios para la reparación endovascular. Es muy importante porque pues estamos atravesando ciertas estructuras anatómicas, que el paciente sea apto anatómicamente. Entonces la idoneidad anatómica puede determinarse mediante estudios imagenológicos, como puede ser una tomografía, una angiografía por tomografía computarizada. También se pueden llegar a utilizar ecografías, sin embargo la angiografía por tomografía computarizada es el gold estándar, es un estudio bastante específico, bastante útil. Y pues también es muy importante eso. Cuando estamos en este procedimiento, pues por así decirlo, en la aorta, lo que vamos a hacer es colocar este injerto. Este injerto se va a colocar en el cuello aórtico, por lo cual el diámetro del cuello aórtico es algo que tiene que estar muy presente, tiene que ser tomado en cuenta a la hora de colocarlo. Lo ideal es que haya al menos 15 milímetros de aorta no dilatada en el cuello aórtico, o sea, en la parte de abajo de las arterias renales. Y pues, si esta longitud, el injerto se puede colocar de manera satisfactoria y de manera eficiente. Contraindicaciones. Entonces, en este caso, por así decirlo, si tenemos un cuello aórtico que tiene un diámetro que es mayor a 32 milímetros, estaremos enfrentándonos a un cuello aórtico que es bastante grande. Dentro de las intervenciones hay algo que se llama el sobredimensionamiento, que básicamente es cuando se está colocando el injerto. Los cirujanos por lo general utilizan un abordaje con un injerto que es 10% más grande que el tamaño del vaso. Sin embargo, en este caso, como este tiene un diámetro superior a 32 milímetros, puede llegar a pasar que este vaso sea demasiado grande, que ese cuello aórtico, por así decirlo, no se adhiera correctamente a la estructura del injerto, y que por lo tanto puedan haber, por así decirlo, desplazamientos, o que también pueda haber fugas de sangre conocidas como endofugas. Todo eso se presta para complicaciones. Lo mismo puede llegar a pasar, pero en un caso contrario, en el cual el cuello aórtico sea bastante pequeño, en este caso menor a 7 milímetros, por lo tanto sería muy pequeño, no se puede colocar, y también pues
de 7 a 10 milímetros es por así decirlo, lo mínimo que se puede llegar a ver para realizar esta reparación. Sin embargo, pues, aunque tenga este diámetro, aún se puede llegar a realizar. Entonces, otras contraindicaciones, por lo menos si el diámetro de este cuello aórtico está ocupado por un trombo, evidentemente pues esta no permitiría la colocación correcta del injerto. Si hay calcificaciones secundarias a procesos de envejecimiento, puede que, por así decirlo, el cuello aórtico pierda su elasticidad, hay en ciertas partes que sean, por así decirlo, mucho más duras y que por lo tanto la colocación no sea eficaz. Y pues también, como les decía, estamos en la arteria femoral, posteriormente vamos hacia las ilíacas. Unas ilíacas que tengan un diámetro bastante pequeño también serán contraindicaciones a tomar en cuenta a la hora de hacer este procedimiento. Entonces, ya hemos visto, por así decirlo, contraindicaciones, indicaciones, la parte del cuello aórtico, calcificaciones, todo eso lo tomamos en cuenta, pero es muy importante que también veamos la parte de la preparación por parte del equipo médico. Entonces, es muy importante que hayan al menos 10 unidades de glóbulos rojos concentradas. Estamos perdiendo sangre en esta patología, por lo cual esas unidades pueden ser muy útiles para reponer glóbulos rojos que se pierden. Y también plátano fresco congelado, para que se puedan reponer productos de la coagulación que se están perdiendo y por lo tanto, pues, abordar así el paciente. Es también muy importante, por así decirlo, decirle al banco de sangre que se preparen, porque puede que el paciente requiera transfusiones masivas. Entonces, otra cosa también que debemos tomar en cuenta es la parte de la hipotensión permisiva. Entonces, esto durante la imagenología se permite que el paciente tenga cierto grado de hipotensión relativa. Las metas estaban entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Realmente lo que está pasando aquí es que, pues, como estamos perdiendo sangre, ustedes pueden llegar a estar diciendo que puede que suene contraindicativo, pero sin embargo 80 a 100 sería algo bueno para que el paciente no pierda tanta sangre y por lo tanto se pueda manejar y se pueda ayudar a minimizar la hemorragia. Entonces recuerden, hipotensión permisiva de 80 a 100 milímetros de mercurio. Ahí cuando mencionaste lo de, lo de la transfusión, los hemoderivados y todo esto que dice, que tienen que tener no 10 unidades por lo menos de glóbulo rojo empaquetado y todo eso. Realmente el aneurisma roto, ¿sí? Realmente ya de per se tiene pérdida sanguínea, tienen cavidad abdominal grande. Sin embargo, en las instituciones como tenerlo claro, tenemos la posibilidad del salvador de células, el cell saver, es lo mismo que nosotros lo utilizamos. ¿Para qué? Para recircular la sangre y evitar la colocación de productos sanguíneos adicionales del paciente. En caso de ser necesario que la orina no se logra recuperar con lo recuperado, valga la redundancia, en el salvador de células, pues se utiliza obviamente la reposición de hemoderivados fuera o ajenos al paciente, como para que tenga ahí también esa hipotensión permisiva y todo esto obviamente para disminuir el riesgo de sangrado que tú dices o a disminuir pues, esa presión que tiene la aorta con cada latido cardíaco, ¿sí? También es muy importante mencionar. Muchas gracias. Otra cosa también que debe venir a colación en esta charla es la colocación de un balón, la colocación de un balón que básicamente, como lo pueden ver acá, de nuevo pues estamos realizando una intervención, una pequeña incisión a nivel de la ingle. De nuevo estamos entrando por la arteria femoral, por el directo de las ilíacas, y aquí en la parte suprarrenal lo que estamos haciendo es desplegando un balón. Este balón básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a ayudar a controlar la hemorragia, va a ayudar a que el flujo sanguíneo, por así decirlo, no se pierda y que se mantenga la circulación en órganos vitales como pueden ser el corazón y como puede ser el cerebro, y al mismo tiempo se nos puede ayudar a ganar un poco de tiempo para así estabilizar al paciente. Algo que encontré pues dentro de la literatura consultada es que hay un procedimiento que es REOA, que es un balón que es parcialmente oclusivo. Este balón pues es oclusivo, sin embargo pues puede dejar que haya una pequeña cantidad de flujo sanguíneo para así no comprometer del todo la circulación. Es otra cosa que también habíamos encontrado en la revisión que hicimos. Continúa. Y pues también la parte del manejo por el equipo de anestesia. Cuando estamos frente a una reparación endovascular, en un paciente que puede estar sometido a EVAR, puede tener anestesia local, suele ser suficiente, y pues un paciente que tenga una reparación abierta sí puede llegar a requerir anestesia general. Sin embargo, los pacientes deben estar preparados siempre, ya que pues se puede llegar a intentar realizar un procedimiento de EVAR, un procedimiento mínimamente invasivo, pero si este procedimiento fracasa, si tiene complicaciones,
Hay que estar pendiente para ver si se puede luego llevar a conversión a cirugía abierta. Entonces, la reparación endovascular está mayormente limitada a pacientes transitoriamente hemodinámicamente estables. Este paciente pues ha sido estabilizado, su circulación no está comprometida, su flujo sanguíneo no está comprometido, pero esto es temporal. Y también hay que determinar la idoneidad anatómica, como yo les decía, a través de los estudios imagenológicos. Entonces, pacientes que son hemodinámicamente instables, hay que controlarles el sangrado mediante un balón de oclusión aórtica. De nuevo, por así decirlo, aquí hay otra cosa que he encontrado. Una vez, pues, como ya les explicaba, hacemos la incisión, vamos a través del trayecto de las ilíacas y colocamos el balón y este ya está inflado. También es muy importante determinar la morfología de la aorta. Yo había leído que se podía hacer mediante un aortograma. Sin embargo, pues, lo más importante es que el aortograma se realiza si no está la disponibilidad para una angiografía por tomografía computarizada. Sería la opción en caso de que esta no estuviera presente. ¿No? Ahí también pues, es importante saber dónde estás, ¿no? Si bien esas indicaciones, pues en un país como nosotros tenemos un aneurisma roto, no estamos en un centro como la cardio o un cuarto nivel y nos llega un aneurisma roto, pues podemos no tener a disposición las prótesis, entonces pedir las prótesis que nos lleguen al lugar, porque se dan los tiempos de atención. Entonces, pues eso también es tenerlo en cuenta porque pues no estamos en un país con todos los insumos disponibles para la anatomía del paciente y pues toma tiempo y eso es una urgencia. ¿Listo? Continuamos. Y otra cosa que también hemos encontrado que se ha escrito en la literatura puede llegar a ser esta complicación, que sería las endofugas. Básicamente las endofugas, por así decirlo, son este flujo sanguíneo que puede ocurrir después de elevar, que puede ir hacia el saco aneurismático. En este caso les he colocado una pequeña imagen en la cual se pueden evidenciar los diferentes tipos de endofugas, particularmente la clasificación consiste en tipo 1, 2, 3 y 4, y hay un quinto tipo de endofuga que es conocido como la endofuga o endofuga idiopática. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Básicamente, pues, estamos viendo la colocación aquí en el cuello aórtico. Sin embargo, puede que esta colocación, debido a ciertas contraindicaciones o complicaciones que ya les había comentado, como el diámetro del cuello aórtico, las calcificaciones, todo esto puede llegar a que no se adenose correctamente, que no haya una correcta adherencia y que, por lo tanto, el flujo sanguíneo pueda seguir yendo hacia el saco aneurismático. Esto puede aumentar la tensión dentro de este y puede llegar a reventarlo. Ahí tienes escrito. Ya tienes para tipo 2, ¿no? Sí, señora. Bueno, pues la tipo 1 ahí lo único que falta es ver que hay dos tipos, de la tipo 1, la A y la B. Proximal y distal. Y también pues la endofuga tipo 2. Una cosa que también quería mencionar es que la endofuga tipo 1 y particularmente también la endofuga tipo 3 tienen que repararse apenas se identifiquen, debido a que el flujo de sangre que estos tienen es bastante turbulento, bastante fuerte. Por lo menos en la endofuga tipo 3 ocurre cuando hay una disfunción del material protésico, es decir, la prótesis se desensambla. Eso genera un flujo bastante turbulento hacia el sacro aneurisma y por lo tanto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y estar muy pendientes para realizar la reparación. La endofuga tipo 2 particularmente se debe a un flujo retrógrado. Hay un flujo que está yendo por lo menos, pueden ser por arterias lumbares que pueden ser de gran calibre, pueden estar llevando sangre retrógradamente hacia el sacro aneurismático. Realmente las endofugas tipo 2 son las más comunes, son las que más se evidencian, sin embargo esas endofugas por lo general suelen ser por así decirlo, asintomáticas y la mayoría se resuelven con el tiempo, son autorresolutivas. Aquí también pues les tengo que básicamente la endofuga, a pesar de que suele resolverse por sí sola, puede llegar al caso a que esta sea persistente y en esos casos pues como les decía que se debe a un flujo retrógrado que está llegando por ejemplo a partir de arterias lumbares o las que están por así decirlo circundantes, se puede llegar a necesitar la ligadura quirúrgica del vaso responsable. Entonces se identifica el vaso, ese se liga y se ocluye el flujo retrógrado para que la endofuga tipo 2 sea solucionada de esta manera. Lo que hacemos cuando queremos enfermar que eso es lo que hacemos cuando le damos a enfermar en el para evitar la visualización del sangre. Listo, y por último ya vamos a la parte de conversión a cirugía abierta. Realmente pues la conversión a cirugía abierta, cuando está realizando un EVAR, no encontramos información muy pertinente acerca de esta. Sin embargo, lo que llegamos a encontrar es que esta reparación abierta, la cual no estaba planeada primariamente, tiene tasas de mortalidad bastante más altas comparada con la cirugía abierta que había sido previamente electiva.
En particular, la mortalidad de 12.4%, una mortalidad bastante considerable. Y por último, la conversión de levar a cirugía abierta puede ser por múltiples razones. Puede ser porque estamos colocando el balón de oclusión, sin embargo, este balón de oclusión no está logrando controlar el sangrado, no está logrando controlar la hemorragia. Otra cosa que también puede pasar es que el injerto no se esté desplegando, por lo tanto no esté cumpliendo con su función de que este flujo sanguíneo no llegue a ser saco aneurismático, y también que se observen grandes endofugas porque se observe un sangrado que sea muy continuo. Listo, entonces ya acabamos de ver el procedimiento endovascular. Ahora vamos a la parte de cirugía abierta, que igual de todas maneras la charla pasada ya nos había hablado más de esto. Entonces, en el procedimiento abierto tenemos dos principales como accesos, que es el transperitoneal y el retroperitoneal. Recordemos que el acceso transperitoneal se realiza mediante laparotomía, llegando a la cavidad peritoneal, se desplazan las asas intestinales y posteriormente se llega al retroperitoneo para así tener una vista general del aneurisma, y pues si está roto se podría ahí controlar más el sangrado. También hay otro abordaje retroperitoneal en cirugía abierta. Sin embargo, este abordaje tiene unas limitaciones. Como tal, si hay un aneurisma aortoilíaco, no podríamos ver de pronto la otra ilíaca. Esa es la principal limitación, yo creo que, del abordaje retroperitoneal. Y entonces, en un aneurisma de aorta abdominal roto, un abordaje transperitoneal tendría mucha mejor visión, tendría una mucha mejor visión para ver qué estructuras de la aorta como tal están comprometidas y poder también hacer un manejo de la inestabilidad hemodinámica si lo tiene. Entonces, en esta cirugía abierta, básicamente es muy importante realizar un clampeo y control de la hemorragia. El clampeo se describe en Rutherford, que se podría hacer mediante la transcavidad de los epiplones por el epiplón menor. ¿Listo? Y pues se realiza un clampeo de la aorta para que así se pueda trabajar posteriormente desde la aorta infrarrenal. ¿Listo? También es muy importante en la cirugía abierta realizar una anticoagulación sistémica. Entonces se le puede administrar normalmente heparina, y una vez se haya pinzado la aorta infrarrenal y se haya controlado la hemorragia. Generalmente se le administra esta anticoagulación al paciente. También es muy importante en cirugía abierta, y también de pronto esta sería una limitación también del manejo endovascular, que no nos olvidemos de la arteria mesentérica inferior que irriga las últimas dos porciones del colon. ¿Listo? Sin embargo, pues como ya sabemos por el arco de Raymond, ¿listo? Esta tiene anastomosis con la arteria mesentérica superior. Sin embargo, a veces hay unos pacientes que tienen unas anatomías distintas, y si no llegamos a ligar bien esta arteria mesentérica inferior, pues podríamos provocar una isquemia en el colon. También es muy importante realizar una tromboembelectomía, porque es una de las secuelas más importantes que puede provocar este aneurisma de aorta abdominal roto. Entonces, una vez lo abrimos y se saca todo, como tal, se drena esa sangre que tenemos, puede llegar a causar trombos de placas de colesterol que posteriormente llega a provocar un síndrome vascular. Entonces, es muy importante embolizar y disecar todos estos trombos que se pueden generar. Y ya por último, ya una vez accedemos al retroperitoneo y a nivel de la aorta, se realiza una reparación con injerto. ¿Listo? Se pone el injerto y posteriormente se cierra con el saco aneurismático. Esa fue una pregunta que nos hizo el doctor Barrera. Para el público, si se acuerda, por qué es importante cerrar el saco aneurismático después de poner el injerto. Por el riesgo de una fístula. Exacto. Exacto. El principal riesgo de no cerrar el saco posterior a la endoprótesis es la fístula que puede provocar esto. Entonces, por eso es muy importante realizar nuevamente el cerrado del saco. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones importantes para un manejo abierto en aneurisma de aorta abdominal roto? Principalmente la anatomía, como ya nos venía mencionando mi compañero. Si el paciente tiene una anatomía hostil, no puede ser candidato para manejo endovascular, entonces optaríamos más por un manejo abierto. También, y para mí la más importante, yo creo que la inestabilidad hemodinámica. Un paciente que esté inestable hemodinámicamente, realizando la cirugía abierta es mucho más fácil controlar el sangrado,
y controlar pues sus tensiones y signos vitales. Y por último, que realmente es la más importante, la última pero menos importante, la principal consideración obviamente es el paciente. Consideraciones para cirugía abierta, pues pacientes jóvenes, sanos, con una expectativa de vida alta, también pues se podría descartar pacientes con alto riesgo en quirófano, es decir, estos pacientes con mayoría de edad, pacientes con comorbilidades, entonces meterlo a una cirugía tan invasiva como esta también puede ser una contraindicación. Entonces, como hago un recorderis de la anatomía hostil que me decía el compañero, entonces esta sería prácticamente una anatomía hostil que contraindicaría un manejo endovascular. Entonces, un cuello aórtico superior a 32 milímetros a nivel de arterias renales no debe tratarse con reparación endovascular. También un aneurisma roto con longitud del cuello aórtico menor a 7 milímetros, no tampoco se debe tratar con manejo endovascular, sino manejo abierto. Y si el cuello aórtico tiene entre 7 y 10 milímetros de longitud, ahora es posible la reparación, pero esta es la longitud mínima adecuada para el manejo endovascular. Hay que tener mucho cuidado entonces con estas dimensiones anatómicas de la aorta. Complicaciones. Y por último, ya vamos a ver la parte de las complicaciones. Particularmente en cuanto a complicaciones, pues hemos tenido algunas como puede ser el síndrome compartimental abdominal y como también puede ser, por así decirlo, una hiperfusión hacia el intestino. Entonces, en esta parte también vamos a evaluar la evidencia que se ha presentado. Y aquí hay ciertos estudios como pueden ser el Ajax o el estudio IMPROVE, que básicamente lo que hacen es que comparan, por así decirlo, ensayos aleatorizados, toman pacientes y los someten a ciertos procedimientos. Puede ser un procedimiento endovascular o puede ser un procedimiento abierto y se evalúan las tasas de mortalidad junto con estancias hospitalarias. Entonces aquí las complicaciones, pues, por así decirlo, que tenemos es que en la reparación abierta hay una mayor incidencia de complicaciones como infarto de miocardio, insuficiencias respiratorias, también complicaciones renales, son un poco más comunes en esta, continúa. Pero pues lo que les quería traer ahorita es que una complicación muy común, que es la isquemia intestinal postoperatoria, ya que ese se debe por lo menos a esos tiempos quirúrgicos que son muy prolongados, también de hecho a una gran pérdida de sangre que se está realizando por esta patología y pues la administración de líquidos que también esta puede elevar la tensión y puede, por así decirlo, empeorar la hemorragia. Es muy importante pues que el manejo con los líquidos sea bastante prudente y que se mantenga siempre la hipotensión permisiva que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, pues la isquemia intestinal, este flujo sanguíneo que básicamente está comprometiendo al intestino, sus requerimientos de sangre y al final lo que está llevando es una necrosis. Básicamente esa tasa de mortalidad es casi el 60%, tuvo una prevalencia del 10% en pacientes que tuvieron un aneurisma abdominal roto y pues esta fue la revisión que incluimos para obtener este porcentaje. Continúa. Y también, muy importante, el síndrome compartimental abdominal. Cuando estamos en el retroperitoneo y tenemos esta gran acumulación de sangre, lo que está ocurriendo es que hay un aumento en la presión, en la cavidad abdominal, la cual puede ser superior a 20 milímetros de mercurio. Entonces, eso sí se nos queda para la acotación, ya que pues dentro de la literatura que hemos consultado, esta complicación, la incidencia fue prácticamente igual, tanto en reparación abierta como en reparación endovascular. Tenemos por aquí está el porcentaje, 6.8% para reparación endovascular y 6.9% para reparación, 6.8% para endovascular y 6.9% para abierto. Entonces, realmente pues, lo que estamos viendo es que esta complicación es prevalente en ambos abordajes. Y pues también es muy importante que se realice una medición rutinaria de la presión vesical. Básicamente lo que estamos haciendo es que pues la vejiga urinaria es un órgano el cual es bastante elástico y puede estar, por así decirlo, afectado por esta presión abdominal. Entonces realizar su monitoreo de presión con una sonda vesical va a ser muy importante. Y también ver las presiones inspiratorias máximas. Básicamente ese sangrado lo que hace es que está desplazando el diafragma y eso nos aumenta las presiones. Esos parámetros son muy importantes porque este síndrome es bastante común. Se ha descrito que está presente en un 50% de los pacientes que tuvieron un aneurisma aórtico abdominal roto. Entonces recuerden eso. Y pues aquí estamos contrastando un poquito la evidencia que se ha encontrado. Hemos incluido algunos estudios aleatorizados, que básicamente lo que han visto es que por lo menos el Ajax, un estudio que tomó 520 pacientes en este periodo de tiempo y los aleatorizó, y descubrió lo siguiente, que por así decirlo, la mortalidad fue del 21% para la reparación endovascular y fue del 25% para la abierta.
es un 4% que estamos tomando en cuenta. Aquí tenemos el IMPROVE, un estudio bastante conocido, que lo que hizo fue tomar 613 pacientes, los aleatorizó y habló bastante de la mortalidad en un periodo de 30 días, la cual fue de 25% para endovascular y de 38% para abierto. Esto tuvo, por así decirlo, una diferencia de mortalidad un poco más considerable. Y también las estancias hospitalarias, la cual fue de 14.4 para endovascular y 20.5 para abierto. Y por último aquí tenemos el ECAR, que de nuevo, tasas de mortalidad, 30 días a un año, 30 y 30 para endovascular y 35 para abierto. Y pues sus beneficios también incluían lo que les decíamos antes, menores complicaciones por la parte respiratoria, la parte cardíaca y la parte renal. Y pues aquí también tenemos otros cuantos estudios que se realizaron en Estados Unidos, en poblaciones canadienses, también del Vascular Quality Initiative, que básicamente lo que hace es que recopila datos de procedimientos endovasculares para que se vaya mejorando y se encargue de recopilar evidencia. Y pues lo que hacen es, aquí lo podemos ver en Estados Unidos, 33.8 frente a 47.7, otra tasa que fue bastante considerable. Y pues también en esta parte del BECWI, mejoras significativas en la mortalidad para renales. Bueno, entonces con toda la presentación que hemos realizado, con el caso clínico que vimos al inicio, ¿ustedes por cuál optarían, tanto los que están virtual como los de acá? ¿Un manejo abierto o un manejo endovascular? Vamos a ver las imágenes. Sí, claro. Entonces vamos otra vez al caso clínico. ¿Miramos los tags o...? Sí, los tags. Si tiene condiciones para... Porque no van a salir allá al frente y escribir que bien sí. Ahí va Diego para que Diego lo Vaya, las chiquitos, la parte del caso. Ahí pues estamos viendo aquí la aorta torácica. Sí, hasta ahí pues se ve normal, ¿no? ¿Se ve normal? ¿Seguro? O sea, en la aorta, pues abajo sí me, bueno, aquí tiene un pequeño, como un pequeño imagen de tronco. Aquí se ve bien. Pues está algo pasada, ¿no? Obviamente no quería medir. Está aquí la primera rama de la aorta abdominal, que sería el tronco celíaco. Al tronco celíaco se ve aorta pues sana, no se ve neurismática. No está sana, tiene enfermedad de los esclerosis. Ah, bueno, sí, entre las paredes. La aorta torácica tenemos que mirar arriba que se ven troncos. Aquí sí. O sea, no está Aquí, aquí. Ajá. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno va a pasar una guía, ¿no? Es siempre ver toda la aorta. Aquí también. Exacto. Sale la mesentérica superior. Las renales, la renal derecha y la renal izquierda. Y aquí inmediatamente debajo de las renales ya se empieza a ver la dilatación de la aorta. Pero eso ya está en algún lado, como sea. ¿Dónde está la ruptura? Lo que empieza inmediatamente debajo de la emergencia del renal izquierda. Tienes que moverlo con el mouse, no darle play pause, sino moverlo. Ah, ok. O sea, dejarlo en pause, déjalo. No. En los videos, por pronto con la fecha. No, ya. Ahí ya se rompe los hilos. A ver, ¿cuáles serían las condiciones que usted dio anatómicas para pensar en que pudiéramos hacerlo endovascular?
Las condiciones particularmente tienen que ver con el diámetro del cuello aórtico. Un diámetro del cuello aórtico que sea demasiado grande. Creo que sí, digamos, el cuello aórtico. Están las regatas. Ajá, seguramente. Ahí. Muy bien. El diámetro, ¿cómo te parece? Realmente no tendría forma de saber una longitud exacta, no sabría cómo Ya. medirlo. Diámetro. O sea, no longitud, sino Esa diámetro. dónde está la aorta. Ahí. Fácil. Esa es la aorta. ¿Y el diámetro es cuál? Con dos deditos ponga así. ¿Cuál es el diámetro? Ábrelo. Apenas. Ábrelo O los sea, dedos. del punto aquí. Ese es el diámetro. Bien. Correcto. Y mira que el cuerpo vertebral, para que tengas una noción anatómica, tiene 3.5 centímetros. Cuerpo vertebral muestra. Esos son 3.5 centímetros. Pon el dedo así. 3.5 Así, así. 3.5. Eso sí tiene 3.5. ¿Cuántas veces cabe la aorta en 3.5? Yo pensaría que como Pon los dedos arriba en la aorta. Ahora bájalo. Pensaría que como unas 3 prácticamente. Menos de. Te cae 3 veces. 1, 2, 3. Menos, sí, prácticamente 3. Tiene menos de 2. Tiene 1.5 puntos. Entonces sería aproximadamente como 1.2 centímetros aproximadamente, haciendo la comparación. Entonces en ese caso pues entraría dentro de los 10. Entraría dentro de los 10 y los 15, que aún se consideraría como lo mínimo que se puede llegar a hacer en este caso. Entonces tiene un buen diámetro de la otra. La otra cosa es la longitud. ¿Sí? Es el cuello. Entonces el cuello tiene dos dimensiones. Se acaban de medir y la longitud. Déjalo poner un poquito. La longitud que tenemos por debajo de las regadas. Mete más despacio. Hasta ahí tenemos aorta normal. Ahora otra vez los dos deditos. Eso. Entonces, ahí estamos llegando a donde arranca el saco neurinatorio. Marcador. Entonces mira que ahí estamos llegando a donde arranca el saco neurinatorio. Hasta ahí está la aorta normal. Le das un poquito adelante en la Claro. un poquitico, y ahí ya está dilatada la aorta. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que saber si podemos poner una prótesis. Necesita diámetro y necesitas longitud. Necesitamos tener un buen cuello. Si no hay cuello, no hay donde poner la prótesis. Y nos va a fallar. Andrea, ayer hicimos un caso. ¿Cómo te pareció el cuello de ayer que parecía buenísimo? Píntaselo allá. Píntaselo allá. Era un cuello corto, Cuello de ayer. ¿Qué pasó con el cuello? el diámetro era de 15 milímetros, Parece que programado, no era una neurisma rota. a un cuello corto. ¿Sí? Dale. Quítaselo bien, ayúdale a eso, uy, qué trabajo, profesor. Ahora sí, explícales qué sería esta situación en esa gráfica. Es que el índice me parece que también está como anguladito un poco, ¿no? Como está angulado. Entonces, En ese sentido. digamos que en una vista lateral sería más o menos algo así. O sea, como que se aleja de la columna. Ajá. ¿Por qué pasa eso? Porque El aneurisma es por una el bola. saco, el neumático lo separa de la. ¿Y por qué se va para adelante? Siempre los aneurismas salen para adelante. Ya sabemos que la aorta es retroperitoneal. Y algo sostiene la aorta atrás, a la región posterior del retroperitoneal. Y son los riñones. Los riñones y las arterias renales sostienen la aorta ahí en ese segmento. Esa es como la opción fija de la aorta. Empieza a crecer la aorta que está por debajo del riñón, empieza a crecer y el cuello empieza a correr para arriba, hacia el anterior, hacia el ombligo. ¿Sí? Así va a crecer, o crece a la derecha, o crece a la izquierda. Por eso los cuellos se angulan. Entonces se angulan, se rotan, entonces tenemos angulaciones
y además las arterias se elongan y tienen curvas. Y los pacientes que se rompen tienen más de 50, 60 años y han perdido altura. Las arterias son más largas que la columna. Por eso tenemos tortuosidades. Porque las arterias se acomodan porque usted se encoge. A medida que uno crece, los discos intervertebrales se deshidratan y los cuerpos vertebrales se acercan. Y uno pierde de 3 a 5 centímetros después de la sexta década de la vida. Al pasar eso, las arterias que tenían normales crecen. Ahora aquí tienen un crecimiento normal, que es el saco aneurismático que las aleja. Entonces vamos a tener elongación de las ilíacas y elongación del cuello aórtico. Tortuosidad. Deja de ser recto. Entonces necesitamos un cuello con una longitud, con un diámetro definido y que tenga más o menos una posición recta. Para nosotros poder poner adentro un tubo, que lo que vamos a subir es un tubo. Un tubo bifurcado, pero es un tubo que necesita una zona donde pueda aterrizar. Entonces, como ustedes mencionaron, yo puedo entrar, controlar el sangrado con un balón de oclusión, parar la hemorragia y ahora ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Pues cuando tiene el aneurisma roto, hay que parar el sangrado y después hay que reemplazar la aorta. Si no tengo esas condiciones que está pintando el señor Diego Beltrán, no puedo poner una endoprótesis. Y lo tengo que saber desde esos. ¿Cuánto se demora el TAC? Si 7 tengo un minutos. paciente de urgencias, si tengo el TAC y lo voy para el tomógrafo a verlo, son 7 minutos. En 7 minutos tengo que saber ya si lo voy a llevar a hacer endovascular o me toca llevarlo a hacer abierto. Ahora, terminemos esa imagen hacia adelante y usted, Natalia, si te parece bueno, para que quienes están escuchándonos entiendan si podríamos haberlo hecho endovascular o no. Entonces, lo mínimo en longitud, ¿cuánto es para poder aterrizar una prótesis? 10 a Pues 15. sí, El cuello. La longitud. El cuello, Diámetro 15. Por lo diámetro menos. 15 Que ayer milímetros. teníamos 15. pero era justo, pues Ayer teníamos 17. Sí, La sí, prótesis, sí, la prótesis teníamos 23. Una chiquita. Entonces, podríamos tener endofuga, como usted lo acaba de decir. Pero segundo, teníamos que tener una longitud por debajo de las arterias coronales mínima. Ayer teníamos 21. Teníamos 21. 10. Parecía que estábamos sobrados y mentira, no estábamos sobrados. Porque teníamos una angulación así. Entonces, cada prótesis le va a decir a usted cuál es su recomendación del cuello que debe tener. Pues tenemos una que nos dice que debemos tener mínimo 15, ojalá 20. Teníamos 21, pero cuando uno está en la realidad, esos 21 que parecían que estábamos sobrados no eran tan sobrados. Ese es el talón de Aquiles de esa decisión. En este caso, es una aneurisma casi yuxtarenal como lo tiene pintado. yo creo que no es Ah, favorable para buscar la pintura, muéstrame Diego cuál es el yuxtarenal. ¿Por qué crees que no es favorable? Pues la longitud de ese no es como la mejor corte para verlo, pero en longitud no creo que los del 20 milímetros. Un poquitico la diagonal y ahí ¿Cuál es la mejor forma en un paciente no se ha roto para medir la longitud del cuello? Para medir la longitud del Sí. cuello, primero uno tiene que tirar un corte coronal, pero tiene que hacerlo un center line. un corte sagital. Ajá. Y mirar de ahí a la renal ¿Cuánto más es? baja cuánto le mide. Porque, Es que no tenemos un corte sagital ahí para entrar. No hay. sí, Pero coronal. No tenemos un es muy coronal. difícil, en ese corte es muy difícil saber la longitud porque los cortes del TAC son rectos. ¿Sí? Entonces, si tú haces un corte acá, digamos ese es ese corte, eventualmente pareciera que no tuviera cuello, ¿sí? Porque lo estás mirando de frente, pero realmente el cuello puede estar haciendo esto. Claro, y si podría ser la Podrías historia. ponerle Hay que tener la reconstrucción tridimensional y saber en qué momento haces el corte perfecto del tubo, así esté angulado hacia adelante. Necesitamos ver qué longitud hay de las renales a ese cuello. de la más baja, ¿no? Claro. Por eso es que un center line de centra
y te elonga el cuello y te dice realmente la longitud. Te lo pones recto y entonces un día puedes saber la longitud, ¿sí? Pero cuando llegas a la vida real, colocas una guía que la vista ya es la guía rígida y eso nos va a cambiar bastante, ¿sí? Hay que tratar de hacer las medidas tomando esas condiciones para traer uno a una gráfica más o menos las opciones, ¿sí? Entonces yo creería que este paciente, en este caso, el cuello era no favorable para los prótesis. ¿Entienden qué es un centerline? Sí, ¿o saben qué es un centerline? Nosotros tenemos ahora mucho software que nos ayuda a hacer la reconstrucción de estas imágenes, porque uno no es un biplano, no es AP y lateral, uno es una imagen tridimensional. Tiene unos movimientos y tiene unos, como ya lo mencioné, unas angulaciones y tiene unos giros. Entonces, el center line, explíqueme bien lo que es. Entonces, más o menos lo que hace el centerline es en la imagen tridimensional que tenemos, coloca puntos, digamos, en el centro de todo el aneurisma. Equidistantes, Exacto. Y lo que hace es, ya el mismo programa, lo que hace es estirar esos puntos que colocó y dejarlo en una imagen recta. Y más o menos podemos medir. Ese es un punto en el centro del círculo del diámetro de la arteria. Aquí uno. A 1 centímetro más abajo, otro punto en el centro. Otro centímetro, otro punto en el centro, otro centímetro. Y la va haciendo la curva. Y así podemos alinear para saber longitudinalmente cuánto es. Eso no es una cosa que está rígida, porque está fija la renal. La va a encontrar cuando usted la pone adentro, las renales no las pueden mover para ningún lado. Y la prótesis hay que acomodarla ya. Y ella debe seguir esa curva. Y debemos llevar las patas a las ilíacas para poder conectar la prótesis y que no haya flujo al saco, porque el objetivo de la endovascular es excluir el saco aneurismático de la circulación del paciente. Si no queda excluido, el aneurisma sigue creciendo. Si está presurizado, se va a romper igual con eso puesto. En la cirugía abierta lo que hacemos es reemplazar el tubo. Y abrimos el saco y reemplazamos el tubo de arteria buena a arteria buena. Entonces es mucho más exigente el manejo de la endoprótesis porque necesita muchas condiciones anatómicas y es lo primero que uno tiene que mirar. O si no, va a fallar. Queda puesta la endoprótesis y el paciente sale de la UCI y se muere porque queda presurizado el saco. Estas prótesis se pueden caer. O sea, usted la puede poner arriba. Si no tiene cómo fijarla, el chorro de la presión arterial puede sacar la prótesis. Entonces, las prótesis tienen unos sistemas de fijación. Que eso nos ha ayudado a ganar un poquito de centímetros el hecho de tener algo que sostenga la prótesis que no se baja. O si no, nos tocaría poner una prótesis mucho más larga de 2 y 3 centímetros. Esos sistemas de fijación se llaman activos o pasivos. Son unos ganchos que se anclan en la arteria, en la pared de la arteria. Apenas la prótesis se abre, ellos se anclan ahí. Y tenemos una fijación arriba de riñones y una fijación donde arranca la tela. En esta prótesis que tenemos disponible tenemos 2 sistemas de fijación. Y eso hace que la prótesis se ancle y no se vaya a caer y producir una endofuga tipo 1 total. ¿Sí? Si la prótesis queda muy grande, ¿qué pasa? Si le ponemos el cuello del paciente y le queda grande, la sangre va a seguir por el lado del cuello. No hay endofuga. Entonces, para hacer un aneurisma roto hay que tener las endoprótesis muy cerca. Tener las suficientes endoprótesis para que se acomoden al paciente que nos acabó de llegar. Si no tenemos esas condiciones y la anatomía, no se puede hacer endovascular. Entonces se muere el paciente, ¿no? Porque no hay endovascular. La evidencia dice que toca hacerlo endovascular porque es mejor. Y si no lo opera, se va a morir 100%. En cambio, la cirugía abierta tiene un porcentaje comparado con el endovascular. Entonces toca operarlo abierto ya mismo, si no, el paciente se va a morir. No podemos quedarnos esperando, ay, como no me puede endovascular y lo mejor para los rotos es endovascular. Pero ¿qué porcentaje de diferencia es mejor endovascular que abierto? ¿Cuánto es? 2-3%. Y si no le hacen nada, ¿cuánto es la posibilidad de que muera? 100%. Entonces, respondí a la pregunta.
Estudios a largo plazo, que esa diferencia se iguala. Se iguala. ¿Y por qué se iguala? ¿Por qué se iguala? O sea, todas esas endoprótesis fallaron a los 5 años. Tasas de la intervención, Ah, tasas de la intervención más altas. Pues tiene tasas de la intervención más altas a largo plazo, en cambio la abierta no tanto. ¿y por qué? ¿Por qué falla la vibración? Porque puede haber un desplazamiento de la prótesis. ¿Por qué se desplazaya la prótesis? La primera es que uno está viendo un pedazo sano macroscópicamente, no tenemos la forma de saber microscópicamente esa zona sana si es sana. Entonces va a seguir dilatándose la aorta. La aorta del paciente se va a seguir dilatando por muchas razones. Pues ese cuello que parecería el cuello ideal y sano, entre comillas es sano, es lo que podemos ver en esa imagen. Pero no estamos haciendo un corte microscópico de la pared de esa aorta, cuánta colágeno, cuánta elastina, y qué va a pasar si el paciente sigue fumando o si ya tiene un EPOC de base. ¿Sí? Y si sigue hipertenso, y nadie le apuntaba la hipertensión al paciente. Entonces los estudios mostraron que todos estos pacientes, comparados los abiertos con los endovasculares, se murieron más los endovasculares. Como acaban de afirmar en un estudio británico, que es mejor no hacerlo endovascular. Pero lo que le da durabilidad y una mejor sobrevida es hacerlo abierto. En pacientes programados, en pacientes selectivos. En el aneurisma roto, pues seguramente le quedaban 20 minutos de vida, entonces le cambiamos la sobrevida por un tiempo que va a fallar. Si no pudimos ponerlo exacto, en el drama de la ruptura, en el cuello que está elongado, el paciente que sufrió hipertensión intraabdominal, luego viene la reabsorción del hematoma, ¿sí? Entonces, en el corto plazo salió vivo, pero hay que hacerle seguimiento porque va a fallar muy probablemente. Y lo que les decía, el paciente que hicimos ayer era electivo, programado, supermedido, parecía que estábamos, mejor dicho, sobradísimos y nos puso a sufrir porque los 2.1 centímetros era crítico para ese paciente. Quisiera tener unos 4 centímetros, nunca va a tener un cuello de 4 centímetros. Y este sin cuello, pues uno hace la anastomosis y reconstruye en el sitio que no tiene cuello, pegadito a las renales y hace la anastomosis con lo poquito que le queda de aorta. Y hay que hacer el seguimiento igual, ¿sí? Porque así como aparecen las endofugas, los aneurismas abiertos hacen aneurismas anastomóticos. Se produce vibración de una sutura de una tela en una aorta. No son iguales los tejidos. Produce vibración y produce aneurismas anastomóticos, produce rupturas tardías. ¿Sí? Entonces, los abiertos sí, también hay que seguirlos, porque también podemos tener otro tipo de fallas. Si no colocamos bien las ramas, se nos puede tapar, tanto el endovascular como el abierto. Porque si quedan anguladas, llega un choque de flujo y se tapan también. Entonces, los pacientes todos toca seguirlos, pero claro, el impacto es en el momento y después al mediano y al corto y al largo plazo. Entonces, definitivamente lo único que no hay que temer es que el paciente tiene una única oportunidad. ¿Sí? ¿Cuál es la mortalidad en este país de aneurismas rotos? ¿Cuánto? ¿Cómo sabemos? ¿Cuánto es la muestra? Del voto contenido, 33% del voto caudal por el negocio. ¿Cuánto le dieron las estadísticas? ¿Del otro contenido? No encontré como tener una estadística en sí de la mortalidad. Más o menos en los trabajos que viste, que fueron 3 trabajos. Del 25 aproximadamente 30% fue la estadística que encontramos. Eso sería buenísimo. Probablemente en un sitio que no sea de esos trabajos controlados, es del 50%. Bueno, las otras reintervenciones, lo que usted decía de la estancia hospitalaria, claro, en eso impacta en el endovascular. Pero si quedó bien hecho, si tiene el cuello y si no falló. Respondí a la pregunta, sigamos. Entonces, definitivamente, manejo abierto, ¿cierto?
y ahora continuamos con el caso que lo dejamos como Suspense. en suspenso. Antes. Entonces, efectivamente se decidió cirugía abierta, en donde como ya habíamos dicho, se había solicitado un triage rojo para corrección de aneurisma abdominal abierto, que se explicó a todos y con su consentimiento. Entonces se realizó una laparotomía con posterior acceso al retroperitoneo, se controla la hemorragia, reparación vascular y cierre preventivo con bolsa Bogotá para evitar una hipertensión abdominal. ¿Y cómo progresó el paciente? Pues hay una nota postoperatoria en la cual el paciente está con condiciones aceptables generales, con soporte vasopresor único e inotrópico, signos vitales en metas, con picos febriles el día de ayer, con 140 cc de drenaje sanguíneo, gasto binario adecuado, abdomen abierto cubierto con faja, pues por la bolsa, pulsos femorales presentes, pulso pedio presente, pero no se palpó el pulso pedio izquierdo, sin embargo tenía buena perfusión distal y pues ya los laboratorios realmente se encontraron muy bien para este paciente y se le continuó el seguimiento. Y pues esta pregunta yo creo que ya se respondió, que si hubiera sido mejor elevar, realmente como ya lo dijeron por la anatomía hostil que tenía este paciente, por la desviación de la aorta, no es tan factible usar una prótesis endovascular y por eso se decidió un manejo abierto. Y pues ya a manera de conclusiones, no hay una mejor que otra, realmente depende del paciente, depende de la reintervención, depende de muchas cosas. Es muy importante considerar que elevar tiene tasa de durabilidad 10 años aproximadamente, se describió, y también tener en cuenta la tasa de reintervención y exposición a rayos X para estos pacientes que usan estas endoprótesis. Acá me encontré un cuadro de un doctor de Cleveland Clinic, cirujano vascular, que básicamente él decidía dependiendo de la anatomía y la fisiología del paciente. Siempre que tenía una anatomía fácil, es decir, una anatomía adecuada para elevar y una fisiología fácil, es decir, un paciente joven y sano, él de todas maneras decidía abierto porque es un paciente con alta expectativa de vida. Sin embargo, pues le daba la posibilidad al paciente de elegir si quería un manejo de endoprótesis. Ya con una anatomía hostil, obviamente, y un paciente sano, pues se decidía definitivamente una intervención por la laparotomía. Y ya, por ejemplo, pacientes viejos y enfermos con una anatomía adecuada se le mandaba a EVAR. Y también pacientes con una anatomía difícil y con tasas de comorbilidad altas, se tenía que realizar un estudio más prolongado, pero se podría también realizar un EVAR. Sin embargo, es muy difícil que tenga una tasa de sobrevida alta en estos pacientes con anatomía difícil y que no sean sanos. Y este fue otro algoritmo que también nos mostraba Rutherford, que básicamente siempre que haya una aneurisma de aorta abdominal sintomático, teníamos que revisar si estaba roto, si estaba intacto, si estaba infectado, etc. Y de esa manera decidíamos ya un manejo de VAR o manejo abierto. Sin embargo, por los estudios que ya se mencionaron, casi siempre se prefirió un manejo por EVAR. Y eso fue todo. Muchísimas gracias. ¿Quién fue el doctor de Cleveland que hizo la gráfica? ¿Tienes la referencia? No, tendría que volver a mirar el video, pero Sí, está muy bueno. Realmente yo creo que esto sería una buena tabla para tener en el sí. sí, Bueno, por las partes. listo, por favor. Gracias, súper. Pero no tiene que ver con el contenido y eso. Digamos, en las imágenes de las tomografías, cuando salen las presentaciones así, nos pueden escribir a cualquiera de los residentes y nosotros descargamos las imágenes y se las mandamos al correo para que les queden pues, grabadas. Listo. Quedamos en que nos apoyamos en el grupo con los residentes. Sí, sí, señor. Un residente para cada presentación, para que la compartieran, revisaran y poder mejorar esas cosas que se pueden mejorar. Porque es mucho más didáctico, en este caso, teniendo unas buenas imágenes que las tenemos, pues para todos poder observar y sacarle el jugo a las imágenes. ¿Preguntas?
No hay preguntas. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Y todos los pacientes hay que operarlos? Para rotos, sí. Sí. Todos. Pues La tasa de mortalidad es bastante alta. depende. Si ya está que. Esa pregunta es importante. Bueno, un viejito de 98 años, con 50-30 de tensión, a 2 horas del hospital, a donde le pueden resolver. Llega, viene el médico ahí corriendo y la familia, y el señor llega en estrés. O sea, posiblemente sea la única cosa que Dios le mandó para que descansara, y nosotros atravesados ahí en un paciente que no tiene ni buena condición fisiológica y apenas lo abramos va a entrar en paro. Pacientes con enfermedades asociadas, un cáncer terminal y aneurisma de la aorta. No, se rompió el aneurisma. El señor está en ese momento ya en una fase de cuidados paliativos, código violeta. Y nos van a llamar porque se rompió el paciente. Tampoco lo vamos a operar. Sí, o sea, no vamos a ayudarle a hacer paso al otro lado con la anestesia y el procedimiento nuestro. Entonces, sí hay unos pacientes que llegan en condiciones que ya no son son intratables e inoperables. Y el único que puede decidir es el médico. Su familia va a salir corriendo con su paciente. Pacientes que le dijeron que no se podían operar. Tenemos, con historia clínica en la mano, de colegas que le dijeron es intratable, ese aneurisma no se puede operar, pero tan pronto se rompe, lo montan en la ambulancia y llegan. Como si en ese momento sí fuera operable y fuera tratable. También va a llegar de los pacientes. ¿Sí? Pues se hizo un acuerdo con la familia de que digan, pero claro, apenas se presenta el momento dramático, pues corren. El papá de uno, pues no sale corriendo, pero es el familiar, pero no es el médico. O sea, hay que ponerse 5 dedos de frente y decir, sí, me voy a montar en la ambulancia, por el camino se va a morir, o mejor lo dejo con su familia y esperamos. Eso nos toca a todos los médicos, en los oficios del cirujano vascular. Entonces es importante en este grupo que tenemos esta información, que esas cosas también existen. Claro, la decisión no la vas a poder tomar tú, pero va a poder generar la inquietud al R mayor, al residente y al profesor que está ahí. ¿Sí? ¿Y será que sí, profe, no hay paciente? ¿Será que sí lo vamos a montar, lo vamos a hacer? Vamos a activar el código, ya hace un trabajo para este paciente. La gente ya está intubado, no ha salido de las primeras maneras de reanimación. ¿Cuántos hemos hecho este año que nos ha tocado así? Hemos ido a los dos casi. ¿Tres pacientes? Tres pacientes. Claro, hay que ir, hay que hablar con la familia, hablar con el equipo médico. Cuando usted llega a la organización, pues ya tiene un paciente listo para que lo pase. Ese es el oficio de ellos, ¿sí? Pero alguien tiene que parar, considerar y decir si sí vamos a operar al paciente. Porque la mortalidad en uno que está en condiciones fisiológicas y anatómicas es de ¿cuánto dijimos? Promedio en este país, 50%. Nosotros tenemos 30, pero pues todos los días operamos a otras, ¿sí? No es lo mismo un sitio donde no. Entonces, 50% en un paciente con condiciones. Uno que no tiene condiciones, ¿cuánto es la mortalidad? Son 80. 80. Bueno, y siempre pues, el ejercicio médico es una balanza. ¿Se beneficia o no se beneficia? Pero es dramático, ¿no? Siempre tenemos que estar ahí chequeando. ¿Sí? Pues yo sí tenía esa pregunta porque nunca la ponemos. Hay pacientes que no son operados, hasta hay que definir, pero siempre está ahí. Es militar, limitación terapéutica, código de no reanimación, ¿sí? Es una labor que tenemos que aprender a hacer. Cada vez vamos a tener más pacientes de 100 años. 89, 90, ¿no? Llegan y los tenemos, y algunos salen vivos. Superan peores cosas. Pero vamos a tener cada vez más población enferma, no muy anciana, sobreviviente, y con esta enfermedad que va de la mano con la expectativa de vida, ¿sí?
igual el infarto del corazón. Un paciente para un canto aórtico tiene que tener corazón, tiene que tener pulmón, tiene que tener riñones. Un paciente en falla renal dialítica postoperatoria en el mismo aorta, la mortalidad se dispara. Entonces, las comorbilidades son importantes, es el paciente, no estamos operando una aorta, operando un paciente. ¿Sí? El paciente es importante. Yo lo felicito, como siempre sus presentaciones son notoriamente muy buenas. Creo que enfocaron bien el caso, que había que sacarle el provecho máximo y se pudo. Y nos limitamos al tiempo como siempre. Gracias, profe, gracias a todos por asistir. Gracias a los que se conectaron por su